Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio del conocimiento. Hoy les presentaremos el tema de hidrodinámica. Les hablaremos acerca de la importancia que tienen el estudio de los líquidos cuando se encuentran en movimiento. También explicaremos algunos fenómenos relacionados con este tema y los beneficios que podemos obtener. Iniciemos. ¿Qué importancia crees que tenga el movimiento de la sangre dentro de nuestras venas y arterias? ¿O qué importancia tendrá que esas venas y arterias se hagan más delgadas por causa del colesterol? Vamos a observar el siguiente video para entender algunas de las respuestas sobre el comportamiento de un líquido vital como lo es la sangre. Como ya lo observaste, es importante estudiar el fenómeno mediante el cual los líquidos son transportados a través de conductos abiertos o cerrados, tales como mangueras, tubos o canales. Si estudiamos otro tipo de líquidos, podríamos saber, por ejemplo, cuál es la cantidad de aceite que fluye en la dirección hidráulica de nuestro automóvil, qué presión se está generando en ese aceite, cuál es su viscosidad del mismo aceite, qué fuerza está produciendo el aceite que va a presión, y esa misma fuerza nos va a ayudar a girar las ruedas del automóvil utilizando un menor esfuerzo en el volante. Podemos saber cuál es el volumen de agua que suministra un canal de riego en determinado tiempo y así saber cuándo se debe cerrar la compuerta. Las dos variables utilizadas en hidrodinámica son el gasto y el flujo. Gasto y flujo están muy relacionados con las demás características y fenómenos vistos en hidrostática, como la presión, densidad, viscosidad, el principio de Pascal y algunos otros más. El gasto es la relación que hay entre el volumen de algún tipo de líquido que fluye por un conducto y el tiempo que tarda en fluir, pudiéndose calcular mediante la siguiente fórmula. Gasto es igual a volumen sobre tiempo. Si conocemos las dimensiones del conducto donde se mueve el líquido, podemos utilizar la siguiente fórmula. Gasto es igual a área por velocidad, donde el gasto del líquido se debe de medir en metros cúbicos sobre segundo, el volumen del líquido en metros cúbicos, el tiempo que tarda el líquido en fluir en segundos, el área transversal del conducto, ya sea del tubo o de la manguera, en metros cuadrados, y la velocidad a la que se mueve el líquido la debemos de medir en metros sobre segundo. Asimismo, el flujo es la relación entre la cantidad de masa que tiene algún líquido que es transportado por un conducto y el tiempo que tarda ese líquido en fluir. El cálculo del flujo se hace mediante las siguientes fórmulas. F es igual a masa sobre tiempo. Si conocemos la densidad del líquido, podemos utilizar la siguiente fórmula. Flujo es igual a gasto por densidad, donde F es el flujo en kilogramos sobre metro cúbico, M, masa de líquido en kilogramos, T, tiempo que tarda el líquido en fluir en segundos, G, gasto en metros cúbicos sobre segundo, ρ, densidad, es igual a kilogramos sobre metro cúbico. Del tema de hidrostática, que ya se vio anteriormente en otro programa, sabemos que un líquido que está a mayor altura ejerce una presión mucho mayor si el líquido tiene una salida. Va a fluir por gravedad hacia abajo a través de un conducto que puede ser una manguera o un tubo. Como ejemplo tenemos al tinaco que está en la azotea de nuestra casa.
En los canales de riego, el agua fluye por gravedad desde las presas hasta el área de cultivo mediante desniveles. A veces es necesario disminuir las altas velocidades. También es necesario disminuir las altas velocidades que alcanza el agua mediante caídas de agua o vertederos. Si conocemos el gasto que tiene un canal de acuerdo a sus dimensiones, podríamos calcular el tiempo que debemos de dejar abiertas las compuertas. El tiempo de duración del riego estará en función de su requerimiento de agua. A esto le llamamos lámina de riego. La lámina de riego es la cantidad de agua que necesita determinado cultivo para su desarrollo y depende de qué tipo de cultivo tengamos. Nosotros podemos generar presión en los líquidos, llamada presión manométrica, mediante una bomba, puede ser eléctrica o de gasolina, haciendo un efecto similar al del corazón, es decir, impulsando el líquido mediante paletas o manteniéndolo en movimiento a determinada presión. Daniel Bernoulli descubrió una relación que guarda la presión y la velocidad en los líquidos que fluyen, ya sea por tuberías o por mangueras. Él observó que a mayor velocidad de líquido la presión es baja y a menor velocidad la presión es alta. Ahora entendemos por qué las personas con colesterol elevado tienen una presión arterial alta. Las arterias tienen un diámetro más delgado y la velocidad de la sangre es más baja, existiendo el riesgo de un derrame cerebral si las venas capilares del cerebro no soportan la presión y se rompen. Pero también los líquidos encerrados cumplen con el principio de Pascal. Dicho principio dice que la presión en un líquido que está encerrado se transmite a todos los puntos del líquido y el recipiente que lo contiene. Blaise Pascal demostró esto mediante su dispositivo conocido como la prensa de Pascal, la cual consta de 2 cilindros conectados entre sí, que contienen un líquido. Al mover el pistón o émbolo del cilindro menor, se multiplica la fuerza en el cilindro mayor. La maquinaria pesada de tipo industrial o agrícola multiplica la fuerza que se requiere para realizar diferentes tipos de trabajo mediante cilindros hidráulicos. Los gatos hidráulicos también funcionan aplicando el principio de Pascal. Para entender de una mejor manera la aplicación de los conceptos antes vistos, vamos a resolver algunos ejemplos prácticos. Hablar de la ecuación de Bernoulli para muchos es simplemente un modelo matemático. La ecuación de Bernoulli va mucho más allá de la comprensión de un simple evento. Pues resulta que Bernoulli hizo una extensión acerca de la energía potencial más la energía cinética más, escuchen bien ustedes, la presión hidrostática de cualquier fluido. Hizo una combinación, decía, ¿qué es lo que pasa cuando la energía de un objeto en movimiento llega a un momento de reposo y después empieza a seguirse moviendo? Pero cuando toda esta secuencia de fuerzas, ¿sí? Esta secuencia de energía, mejor dicho, es provocada por un fluido. Oh, Bernoulli, sabemos que la familia Bernoulli eran matemáticos y siempre estaban buscando explicaciones. Entonces, tenían que demostrar que ese modelo tenía una ventaja mecánica. Pero ¿cómo hacerlo? Si sencillamente nada más era demostrar cómo los ríos llevan agua, cómo esos pozos que se van formando a lo largo y sigue habiendo, aumenta corriente, la corriente del agua. Después vinieron la investigación acerca del gasto, como ya lo explicamos, el flujo, la densidad y demás. Pero al tiempo a alguien se le ocurrió que eso que decía Bernoulli tenía un tanto más de lógica. Decía, pues entonces si aumentaba la velocidad del fluido, iba a haber una fuerza envolvente, una serie de corrientes que pudieran llevar en su interior mayor cantidad de masa. Así es. Cuando se inventaron los aviones,
se descubrió sin querer que un objeto que viaja a través de un fluido puede sostenerse cuando se aumenta su velocidad. Entonces, yo los invito a que observen el experimento que va a compartir Mimoso. Mimoso va a compartir un experimento muy sencillo donde vamos a poder comprobar que si nosotros aumentamos la velocidad de un fluido, este va a disminuir de cierta forma la presión y va a permitir que un objeto flote. Muchas veces nos hemos preguntado ¿cómo los superhéroes pueden volar? Bernoulli viene a darnos la explicación y esta vez aquí el increíble profesor Tintín y su compañero el Mimoso nos vamos a mostrar cómo sucede. Mucha atención por favor con el experimento. Mimoso se pregunta, bueno, ¿cómo es que los objetos los lanzamos para arriba y caen? Bueno, eso no lo explicó Galileo, que todo cuerpo tiende a ser atraído hacia el centro de la Tierra. Asimismo, Isaac Newton, que decía que las fuerzas de atracción universal se debían a la cantidad de masa. Pero Bernoulli dijo, entonces, si nosotros aumentamos la velocidad de ese fluido por donde se va a mover dicho objeto, esa velocidad será capaz de hacer que permanezca un objeto en su interior. Y bien, vamos a observar qué es lo que hace mi buen amigo Mimoso. Podemos observar que él está haciendo que un fluido vaya con mucha velocidad y eso disminuye su presión y por lo tanto el objeto puede flotar. Vean, observen ustedes. Es una delicia hacer este tipo de experimentos y compartirlos con todos ustedes para entender que la física es una cuestión muy, muy divertida. Vean a Mimoso cómo se divierte. O sea, Mimoso, qué bárbaro, Mimoso, miren. Es así como también los planetas. Los planetas permanecen ahí en esas órbitas que viene a explicar Johannes Kepler. Sí, es ese movimiento orbital. Y que es maravilloso observar objetos que se desplazan a través de un fluido. Daniel Bernoulli, te debemos muchas cosas. Bernoulli y la ecuación de Bernoulli. Recuerden ustedes que la suma de la energía potencial más la energía cinética más la presión hidrostática nos va a dar una ventaja mecánica. Genial, amigos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nuestra clase de física. Yo he sido invitado por mi querido amigo el profesor Domingo para que venga yo a platicar con ustedes acerca de un tema que me parece muy interesante, que tenemos que revisar todos alguna vez en la vida, como es el principio de Pascal. Blaise Pascal habla acerca de la relación de la fuerza sobre cierta área aplicada donde vamos a obtener una fuerza a la cual se le llama presión. Sí, otros investigadores hablan de esto, pero de un modo muy complicado a veces. Así es que nosotros vamos a entender que cuando un fluido se encuentra concentrado dentro de un envase y recibe una fuerza aplicada, esta va a buscar de algún modo salir por cualquier lado. Blaise Pascal, al realizar este experimento, deduce que todo fluido que se encuentra bajo un efecto de fuerza buscará de algún modo salir. Nuestro querido amigo, el buen Mimoso, que es mi ayudante, nos va a demostrar a través de un experimento muy sencillo, utilizando un colador y un fluido. Sí, notarán ustedes que al momento que vierte el agua sobre el colador, el agua sale como si nada. Pero ¿qué sucede cuando coloca el envase sobre el coladera, ya que le llamamos así, ¿sí? el tamiz? El agua da a dejar de salir misteriosamente, diría alguien, pero no tiene que ver nada de misterio. Simplemente el fluido se agolpa todo en esa parte, en esa pequeña área, generando una presión, lo que nos decía Blaise Pascal. Sí, lo que nosotros conocemos como presión, fuerza sobre área. Y nuestro buen amigo Mimo es lo que va a mostrarnos en este momento. Bien. Entonces, ustedes observen lo que está haciendo Mimoso está mostrando cómo el fluido pasa a través del colador. ¿Sí? Se dispersa. Pero, ¿qué sucede cuando todo el fluido se agolpa en esa área? Sí, hace un efecto donde va a impedir que el fluido salga.
qué maravilloso es este asunto, ¿verdad? Pues sí, Blaise Pascal de algún modo estaba deduciendo, pero él lo hizo con émbolos, sí, con unos envases cilíndricos, empujaba el fluido y generaba una fuerza, una ventaja mecánica. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado observando a través de los fluidos? Los fluidos no solamente gastan, los fluidos no solamente fluyen, los fluidos también nos otorgan una ventaja mecánica. Y vean lo que me hace mi querido amigo. Eso es. Sí, mimoso. Lo que hace es colocar el envase y el agua dejará de salir. Esto tú, amigo, lo puedes hacer en casa. Toma un colador y un envase. Llénalo con agua, viértelo encima y notarás que no sale. ¿Ves? La física es muy divertida si nosotros nos lo proponemos, y más cuando lo hacemos en casa. Sí, en casa hacemos estos experimentos. Los invito a que lo hagan y lo comprueben. Fuerza sobre área igual a presión. Como pudiste observar, es muy importante tener conocimientos básicos sobre hidrodinámica para poder entender y explicar diferentes fenómenos que implican el transporte y aprovechamiento de líquidos. Desde el cómo se lleva a cabo el flujo de la sangre dentro de nuestro cuerpo, hasta la utilización de sistemas hidráulicos o neumáticos que accionan cilindros para multiplicar fuerza, poder realizar trabajos pesados con mayor seguridad, en menor tiempo y gastando menor cantidad de recursos. Así es que esperamos que este programa haya sido de gran interés para ustedes. ¿Pero qué crees? Te voy a contar una historia para cerrar. Resulta que una ocasión todos los científicos del mundo se reunieron para hacer una fiesta de disfraces. Y dijeron, el que gane va a tener un premio. Excelente idea. Así es que cada uno de ellos se disfrazó de otro científico. El lugar donde se iban a reunir era un salón donde el piso era cuadrado, así decorado a cuadros. Y empezaron a llegar todos ellos. Empezó a llegar Einstein, Darwin, Dalton y llegó Isaac Newton. Newton llegó al salón, caminó por todo el espacio, muy galante, cuando de pronto alguien desde el fondo le gritó, ¡ese es mi Pascal! Volteó muy enojado, se dirigió hacia él, se quitó el disfraz y en verdad era Blaise Pascal. Muy enojado todavía le dijo, ¿cómo supiste que era yo? ¿Cómo supiste que era Blaise Pascal? Aquella persona le contestó, muy sencillo, Newton sobre metro cuadrado, Pascal. Era obvio que el piso era cuadrado. Así es. Agradecemos su atención y nos vemos en el próximo programa de física. Y recuerden que es muy importante quedarse en casa, porque en casa también se aprende. Nos vemos. Hasta la próxima. Hoy hemos aprendido que la hidrodinámica estudia cómo se mueven las rocas. ¿No es así? Claro que no. La hidrodinámica estudia el comportamiento de los líquidos. Por lo que veo, lo aprendiste muy bien y eso nos llena de alegría. Los programas de aula SEMS HD son desarrollados por un gran equipo de profesionales de la educación y son el resultado de la vocación y el cariño de tus docentes, que a pesar de la distancia, quieren acompañarte en tu desenvolvimiento académico, usando las tecnologías digitales como puentes de comunicación. Tu mamá, tu papá, tu familia entera son parte fundamental de este esfuerzo, así que comparte con ellos el interés por estos programas. Te invito a que intercambies comentarios con tus compañeros de clase sobre lo que aprendiste el día de hoy y no dejes de repasar los contenidos de tus otras asignaturas. Hasta la próxima. Mantén tu sana distancia, pero acércate a los conocimientos. Para ello, revisa la información que preparamos para ti en cada una de las clases de esta aula SEMS HD. Recuerda que puedes consultar nuestro canal en YouTube SEMS-Video. ¡Nos vemos!